La receta que te traigo el día de hoy es una receta súper deliciosa y muy fácil de preparar. Vamos a estar realizando un delicioso pan turco que dejará a todos encantados en casa. Este pan no necesita ni amasado, pero tampoco necesita horno. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestro delicioso pan. Para realizar este delicioso pan turco y sin amasar, estaremos utilizando 500 gramos de harina todo uso, 160 mililitros de leche tibia, 160 mililitros de agua caliente, 18 gramos de aceite vegetal, 10 gramos de levadura seca, 8 gramos de sal y 10 gramos de azúcar. En un recipiente agregaremos el agua tibia, la leche tibia, el azúcar y la levadura. Vamos a mezclar bien hasta que se disuelva la levadura. Luego de que se haya disuelto bien la levadura, vamos a ir añadiendo la harina en varias partes para así lograr manejarla mucho mejor. Aquí tenemos una tercera parte de la harina. Mezclamos bien hasta que se disuelva, como pueden observar aquí. Agregaremos otra porción. Ahora vamos a estar añadiendo la última parte de la harina. Vemos que si trabajamos la harina en porciones, pues es mucho más fácil poder trabajar nuestra masa. Luego de que hayamos mezclado bien, entonces vamos a estar añadiendo la sal. Vamos a distribuirla bien. Agregamos la sal de último, ya que la levadura y la sal no se llevan muy bien. Entonces, ya que se ha disuelto y se ha despejado un poco la levadura, entonces estamos añadiendo la sal. Quedar una masa un tanto blandita, o sea que no va a ser una masa espesa, pero tenemos que tratar de integrar lo más que se pueda. En nuestro canal tenemos diversidades de panes que hemos preparado, así es que te dejaré en la cajita de descripción el enlace para que puedas ir a verlo, y también aquí arriba te va a salir el enlace con la lista de reproducción de los videos que hemos preparado acerca de pan. Ya que hemos logrado una masa un tanto manejable, vamos a seguir integrando nuestra harina. No tenemos que amasar ni mucho menos, solamente es integrar, ya que este pan es sin amasar, pero debemos agregar o integrar todos estos ingredientes y lograr una masa que sea manejable. Alrededor de 5 minutos vamos a integrar y luego vamos a llevar la masa a reposar. Cuando la masa esté en este punto, como pueden observar aquí, que ya se ha mezclado la harina, vamos a estar añadiendo el aceite. Vamos a agregar el aceite y vamos a seguir integrando. Si ustedes gustan, en vez de ponerle aceite, pueden esa misma cantidad agregarla de mantequilla derretida. Ya nuestra masa está lista, como pueden observar, es una masa súper suave, no necesita un proceso de amasado. Miren aquí, está súper esponjosita. Ahora la vamos a llevar a reposar, vamos a taparla con un plástico y vamos a dejarla hasta que doble su tamaño. Va a depender mucho de la temperatura del lugar donde usted se encuentre. Ya la masa ha doblado su tamaño, como podemos ver aquí. Lo que vamos a hacer ahora es desgasificar o sacarle un poco de aire a la masa y vamos a virarla en la meseta. Pero vamos a estar añadiendo, en caso de ser necesario, un poquito de harina para evitar que se pegue la masa a la meseta. Vamos a sacarle un poco de aire y la vamos a estar partiendo en 6 partes iguales aproximadamente para hacer nuestros deliciosos panes. Ahora que hemos estirado un poquito con las manos, vamos a cortarla con este cuchillo, lo voy a utilizar.
Luego de que cortemos, entonces vamos a estar haciendo unas bolitas. Estoy cortando prácticamente al ojo, pero ustedes saben, si necesitan una balanza para poder trabajar mucho mejor. Luego de que hayamos cortado, vamos a tomar cada una de las porciones, vamos a hacer una especie de bola y vamos a ir recogiendo la masa para que quede bien bonita y bien redondita. Esta es la forma que le vamos a estar dando. Cada una que vayamos preparando la vamos a ir poniendo a un lado. Estas son las 7 masas que hemos preparado, que será el equivalente a los panes que vamos a estar cocinando. Ahora vamos a extender la masa con un rodillo y ahora sí vamos a estar esparciendo un poquito de harina para evitar que al momento de esparcir o de extender nuestra masa, esta se vaya a pegar en la meseta. Vamos a empezar extendiendo esta primera masa. Hemos colocado la harina, vamos a extender un poco. La idea es que quede con la forma redonda. Si eres de las personas que son recurrentes mirando y disfrutando de nuestros videos y aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que presiones ese botón rojo que te aparece ahí debajo para que así estés suscrito a nuestro canal. Y recuerda activar la campanita porque así YouTube te va a notificar cada vez que subamos un nuevo video. Llevaremos un sartén antiadherente a la estufa y vamos a colocar nuestra masa. El sartén debe de estar caliente, la temperatura debe de estar alta y luego a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir bajando el fuego. Hemos virado el pan, miren aquí cómo él va subiendo, está bien caliente, así es que trato de mostrárselo que ustedes puedan observar mucho mejor. Voy a virarlo nuevamente, lo he virado 2 veces. En cada una de esas veces le he dado aproximadamente unos 2 minutos para así evitar que se queme el pan, pero que se cocine de ambos lados. Ya están listos nuestros deliciosos panes. Le hemos colocado un poco de mantequilla, hemos puesto un poco de cilantro y queso parmesano. A mí particularmente me encanta porque la combinación de sabores es súper delicioso. Algo importante de estos panes es que usted lo puede rellenar y lo puede comer como ustedes prefieran. Este pan es una delicia y espero que ustedes puedan prepararlo en casa porque lo mejor es que este pan no necesita amasado y tampoco necesita horno. Ahora vamos a probar. Ay,